Mujer y Sociedad y BIS Televisión presentan Bicentenarias, programa dedicado a la reflexión de 200 años de independencia. Hola amigas, amigos, amigues. Estamos nuevamente con Bicentenarias y estamos en el 20º programa de este año, por favor. Como Bicentenarias queremos la igualdad real para todas las mujeres en un Perú donde nuestras abuelas, nuestras bisabuelas soñaron y lucharon para que seamos libres y con derechos de ciudadanía desde hace más de 500 años. Bicentenarias tiene en cuenta las gestas heroicas de las mujeres andinas, amazónicas, citadinas, y hoy queremos darle sus palabras en esta construcción por la igualdad y la democracia. Este programa de Bicentenarias es libre y da su espacio a todas las mujeres que buscan construir lo que aún está inconcluso en lo cotidiano, en las artes, en las ciencias, en las historias, en los cantos, en sus escritos, en sus leyendas y su vida misma. Estamos en la conducción del programa de Bicentenarias con Rusela Zapata. Hola Rusela, ¿cómo estás? Hola Zoilita, ¿qué tal? Buenas tardes Bicentenarias. También la bienvenida a nuestras dos invitadas, Alejandra Bayón y Violeta Quispe. Como siempre, empezamos con un par de notas en la semana, unas de cal, otras de arena, digamos. Tenemos que nuevamente la insistencia, ¿no?, de el cambio de nombre del Ministerio de la Mujer por Ministerio de la Familia. No entienden para nada lo que significan los derechos de las mujeres, las y los congresistas, ¿no? Este último congreso, la verdad, con todas las contrarreformas y además en la comisión permanente. Tenemos que estar alertas, Zoilita. No es posible que demos un paso atrás de ninguna manera respecto al Ministerio de la Mujer, ¿no? Y la otra noticia sí es mucho más agradable porque tiene que ver con Kimberly García, ¿no? Realmente esta marchista huanca, medalla de oro en el Mundial, ¿no? La primera medalla mundial de atletismo del Perú, ¿no?, en un campeonato mundial. Así es que realmente mis felicitaciones a Kimberly. Necesitamos más noticias como esta, ¿no? Mujeres punche, deportistas. Ya la tendremos por acá, ya la tendremos. Exactamente, Zoilita. Muy bien. Entonces, empezamos con el programa, ¿sí? Sí, empezamos con Alejandra, entonces. Y yo quiero hacer una ligera nota con lo que tú has dicho del Ministerio de la Mujer y el Congreso. Bueno, que hagan lo que les dé la gana en la medida que están retrocediendo nuestras normas. Salimos a las calles y las sacamos. No queda otra. Hay que comenzar con eso para que sepan lo que somos las mujeres que hemos conquistado ya algunos derechos de ciudadanía. ¿No te parece? Por supuesto, definitivamente, y además ya estamos saliendo a las calles, Solita, ¿no? Han habido ya protestas a nivel nacional, firmas, más de 11,000 firmas que se acaban de entregar también en el Congreso, ¿no? Pero sabemos pues también que no necesariamente eso les remueve en lo más mínimo a algunas y algunos machistas, ¿no? Que definitivamente el asunto de la igualdad lo tienen, pero muy lejos de su agenda política, personal, ¿no? Entonces, pero como tú muy bien dices, a las calles no tenemos de otra. Así es. Claro, a las calles nos remitimos. Bueno, está Alejandra Bayón Gutiérrez, una arequipeña, una simpática arequipeña, y te la pasamos para la entrevista que tú tienes planeado hacerlo. Muy bien, muchas gracias, Zoilita. Bueno, como dice Zoila, estamos hoy día, ¿no?, en casa, en este programa, en este 20º programa, con la doctora Alejandra Bayón Gutiérrez. Ella es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, directora de Investigación Nacional
Crítica y Arte, coordinadora académica de la Dirección de Estudios y docente de la FAT, ya nos dirá ella un poquito qué significa esto, también de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, ella tiene el doctorado del programa en Antropología Social y Etnología de la ES París, magíster en Investigación Crítica, Curaduría y Cibermedia de la Universidad HET, Ginebra. Es compiladora y coautora del libro Memorias del caso peruano de esterilización forzada. No es el único, tiene muchísimas publicaciones y muy buenas, ¿no? Y ha recibido también múltiples distinciones nacionales e internacionales. Estimada Alejandra, bienvenida a este programa. Buenas tardes, noches. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes conversando sobre todas estas cosas que nos preocupan. Muy bien, Alejandra. Bueno, empezamos entonces. Justicia que tarda no es justicia, decimos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo evalúas tú esta situación, la situación actual del proceso de esterilizaciones forzadas en el Perú? Que como sabemos empezó pues ya hace casi 2 décadas. ¿Cómo evalúas tú? ¿Sigues este proceso ya que elaboraste, investigaste mucho y sacaste una publicación muy interesante, muy importante? Visibilizaste en mucho lo que está pasando al respecto. Sí, bueno, muchas gracias, Rosela, por las preguntas. Es bastante complejo, creo, el caso de esterilizaciones forzadas en cuanto a justicia penal, ¿no? Yo tiendo a ver los procesos de justicia transicional, al menos en el caso de esterilizaciones forzadas, bajo tres ópticas, ¿no? Una es la justicia penal, otra es la justicia social y otra es la organización o la agencia que van teniendo las propias sobrevivientes, ¿no? Cómo están organizándose y luchando por sus propios derechos y por su propia justicia, ¿no? Entonces, en eso que hay que subrayar que las grandes luchadoras han sido siempre las mujeres afectadas, ¿no? Las sobrevivientes. Y ellas iniciaron la lucha en el año 1995-1996, es decir, desde el inicio en el que empezaron a violarse sus derechos. No es una lucha reciente, es una lucha desde el día 1. Y bueno, evidentemente este ha sido el más grande Me Too nacional, bastante previo a cualquier otro Me Too, ¿no? Mundial incluso, pero no se le tiende a ver en ese contexto. Creo que las mujeres del norte, centro, sur, de costa, sierra, dijeron yo también, ¿no? Y yo sí te creo, hermana, y Me Too. Básicamente, y lo vienen gritando, como bien señalas, hace más de 2 décadas, ¿no? La buena noticia, dentro de esta, digamos, gran injusticia penal que han sufrido y siguen sufriendo las mujeres, es que el año pasado, en diciembre, se abrió por fin el juicio, ¿no? El Perú ha pedido a Chile que Fujimori no sea eximido de este proceso penal, así es que se está esperando ya pues el inicio del juicio y que se llegue a una contundente sentencia, porque la cantidad de evidencias es abrumadora, no es un caso como lo quieren hacer, como pintar, como que no hay suficientes evidencias o como que no... Digamos, es un caso bastante sólido, que tiene muchísimas pruebas, donde hay muchísimos informes también, por ejemplo, a nivel del informe Rees o de la Defensoría del Pueblo, los informes congresales, los informes del MINSA, es decir, data hay, ¿no? Y evidencias hay. El Registro Único de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas tiene más de 8.000 personas inscritas y es el registro nacional del Estado. En general me parece, bueno, has colocado el tema. Lo que más nos preocupa, Alejandra, sinceramente, es que cada vez surgen como más trabas, aguinagas siempre, o no van, ¿no? Los convocados, digamos, o los denunciados, los culpables, pues se inventan N y 1000
formas, ¿no?, para evadir la justicia y entonces no están yendo, ¿no? Y eso significa una revictimización y una injusticia para las propias mujeres que, por supuesto, no viven acá en Lima y que tienen que recurrir y tienen que venir como pueden, ¿no? Porque ellas sí son las que de todas maneras no dejan de participar. Entonces, sí preocupa que cambie, por ejemplo, a la jueza, que haya, porque la nueva persona que entra pues tiene que volver a empaparse de todo lo que ha sucedido, no es lo mismo cuando hay continuidad. Entonces, si bien ha habido estos avances que tú mencionas, también existen estas trabas que yo diría son más bien políticas, porque las pruebas existen, como dices, son contundentes, tenemos el registro también nacional, pero sin embargo tenemos un gran problema de agilizar este proceso y que finalmente llegue la justicia para estas miles de mujeres, ¿no? Unas que ya murieron incluso, ¿no? Y otras que, bueno, estando todavía vivas, sufren, digamos, los efectos de esas esterilizaciones porque las dejaron efectivamente pues estériles, ¿no? En fin, y algunas ni siquiera habiendo tenido la oportunidad de ser madres y queriendo serlo. Entonces, sí es fuerte, ¿no?, esto. Y desde y yo me preguntaba y te pregunto también, como antropóloga, como investigadora, ciudadana, ¿no?, empoderada en los derechos, profe también, porque la universidad no debe estar pues ajena, ¿no?, a lo que sucede en nuestros países, ¿no? ¿Cuáles son estos retos de la antropología? ¿Cuáles son estos cambios? ¿Cuáles son estos desafíos que tiene la antropología, ¿no?, en América Latina y en nuestro país? Bueno, Rosela, esa es una pregunta bastante compleja, pero voy a dar algunos vistos de lo que yo considero que podría la antropología nutrirse o encontrar espacios de un interés enriquecedor, ¿no? Por una parte, tiene que ver con la transdisciplinariedad, ¿no? Es decir, como disciplina, la antropología, al poder conectarse con otro tipo de metodologías o de formas de acercarnos al conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, esa transdisciplinariedad, que en realidad sería una recomendación no solo para la antropología, sino para todas las disciplinas, ¿no? Ahora, evidentemente se trata de una transdisciplinariedad seria, pero esto hace que el campo de visión no deje de tener un enfoque o una especificidad necesaria, sino que más bien pueda lograr estar conectado con una visión también más global. Creo que voy a explicar esto mejor. O sea, creo seriamente que necesitamos más antropología política, en el sentido en el que creo que la etnografía y el tipo de relaciones y comprender la especificidad de una comunidad, de una etnia o de una problemática social, para poder comprender la cabalidad, tenemos que ir más allá de las fronteras locales. Es decir, que tendríamos que atravesar la comprensión de los contextos globales, ¿no? Y de los gobiernos y de las leyes. Entonces, ¿cómo es que esta problemática social, que pudiera ser o parecer tan alejada de ciertas políticas públicas o de ciertos contextos estructurales, finalmente la antropología indaga en esa genealogía, pero también indaga en estos contextos y puede conectar esta problemática a una estructura que pudiera parecer muy lejana, y en ese sentido se podría tener un diagnóstico más claro y poder activar o incidir en la problemática de una manera más precisa, ¿no? Es decir, es como yo a veces siento que la antropología peca de fragmentaria, ¿no? Pero bueno, ¿en qué sentido fragmentaria? Porque, a veces la antropología, por lo general, se mira más, digamos, en lo étnico, ¿no? Mejor dicho, en las etnias, perdón. O sea, se va más hacia
digamos, en el imaginario del común de la gente, digamos, por lo que te preguntaba, ¿no? Porque yo creo que también hay que romper algunos esquemas, ¿no? De algunas cosas que creemos que son las profesiones o que creemos que son las disciplinas y resulta que van mucho más allá, ¿no? Aportan mucho más que de lo que pareciera, ¿no? O de lo que se pretendiera también, ¿no? Entonces, cada vez escuchamos menos a los antropólogos y a las antropólogas, a las sociólogos y a las sociólogas, o sea, como que se les encasilla, ¿no? En una determinada área, ya, sociólogos, conflictos y tal, ¿no? O sea, relaciones, y a los antropólogos y antropólogas también. Entonces, creo que ahí debemos hacer una especie de irrupción y ser un poco antisistema, en todo caso, ¿no? Sí, ¿Qué es lo central en la antropología, digamos, en este mundo nuevo que queremos construir, en esta transformación? por ejemplo, yo recuerdo claramente que Rita Segato hablaba sobre la deuda, ¿no? De los antropólogos, de nosotros los antropólogos, como en el caso, por ejemplo, de la violencia de género, ¿no? Es decir, en cómo la antropología tiene un conocimiento tan específico y tan puede llegar a tener diagnósticos tan precisos, y cómo es que finalmente estos conocimientos o estos saberes quedan completamente relegados y no son parte de una esfera pública, ni de un debate público, ni de un conocimiento público. Entonces, claro, Rita enfocaba en una especie de autocrítica al decir que los antropólogos necesitábamos hacer más énfasis en la comunicación de estas ideas, ¿no? En la comunicación simple de estas ideas a un público mayor, ¿no? Quizás menos académico, bueno, la cuestión de entrar en la esfera pública y de ser un intelectual público, quizás, ¿no? Yo secundo esa moción, yo sí creo que hay, digamos, en general una obligación, no sé si una obligación, pero sí un deber, ¿no? Como también un agradecimiento a todas las personas que hemos conocido en el momento de hacer los trabajos de campo y de devolver, ¿no? De devolver también todo lo que nos han dado. Entonces, porque las personas confían, ¿no? Entonces también en el momento de poder amplificar o quizás difundir todo lo que estas personas también saben y nos han dicho, pues es una forma también de entrar en la esfera pública con un mayor impacto, pero también con una mayor responsabilidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, este último que habrás escuchado de las rondas campesinas que reclaman, pues, que hay algunas cosas hablando de violencia de género, ¿no? Es que estos son costumbres ancestrales, cosa que no es cierto, pero digamos, ¿no? Siempre se va hacia esto es ancestral, esto es lo que, ¿no? Hay que respetar los patrones culturales y tal. Bueno, las brujas, y volvemos, digamos, a toda yo diría, no asertiva, o mejor dicho, no vamos, digamos, al meollo del asunto respecto a eso, sino tratamos de esconderlo tras una cultura que realmente, bueno, para empezar, como que si las culturas no cambian, ¿no? Y no son dinámicas, ¿no? Sino que se quedan, pues, no sé, anquilosadas en los siglos, ¿no? Entonces, y eso no es así, pues vamos cambiando, las personas cambiamos, la cultura va cambiando también. En todo caso, como aquellas prácticas que supuestamente ancestrales, que van en contra de la vida incluso de las personas, ¿no? Como hemos visto ahora, podemos ir también generando cambios ahí, en esta forma de mirar los saberes. ¿Por qué no nos fijamos en los saberes reales y la sabiduría que tienen las mujeres, no sé, pues shipibas, ¿no? Respecto al medio ambiente, ¿no es cierto? Y a todo lo que se puede aportar al cambio climático, y nos quedamos en esto otro, ¿no? Que tiene que ver con patrones de conducta malsanas, digamos, ¿no? Y maltratadoras. Sí, bueno, ahí imagínate, lo que quisiera señalar es el contexto actual, ¿no? El Perú está archivando por segunda vez el convenio de Escazú,
Así es. Entonces, se han muerto más de 29, creo yo, líderes en el tiempo de la pandemia. Defensores ambientales, ¿sí? Sí, es un escándalo. Entonces, Claro. ¿y dónde está eso en las primeras planas de los periódicos, en los canales, ¿no? Lo que puse respecto al derecho consuetudinario siempre ha sido una, una situación bastante compleja, ¿no? Muy compleja, no lejos. Hay una situación, digamos, de derechos humanos que de alguna manera, por ponerte un ejemplo claro, ¿no? Hasta el mediados de los años 70 o finales de los años 70 se practicaba la mutilación de clítoris, ¿no? Así Entre es, las claro. comunidades shipibo-coanigas, y era una tradición que se pasa entre las mujeres y que es la abuela que la practica frente a la madre, a la nieta, y obviamente son niñas entre 8, 9, 10 años, en fin, con grandes riesgos, no solamente para la vida de las niñas, porque algunas también pueden morir, digamos, por hemorragias o complicaciones de infecciones, sino también por su propia salud sexual y reproductiva. Entonces, y recién se ha puesto una ley, digamos, a finales de los 70, pero se sabe que se sigue practicando en ciertas comunidades, pero es tabú, nadie lo puede decir porque ahora es ilegal. Y entonces hay ciertos temas que todavía no se han tocado de manera frontal, el tema de la educación sexual, el tema de la cuestión reproductiva, y donde están justamente la violencia de género, es el problema de no tener una educación sexual. Y nuevamente estamos dando retrocesos muy grandes. Entonces, estos retrocesos que afectan obviamente a las comunidades no vienen tampoco solamente de las comunidades, ¿no? También han sido impuestos por sextos o han nacido situaciones que a veces son alejadas de esas comunidades, ¿no? Pero como no se traza esa genealogía o ese histórico de dónde viene, por ejemplo, yo cuando estuve interesada en esta cuestión que me llamó mucho la atención, de la mutilación de clítoris, siempre yo pensé que esto pasaba en África y no pasaba en Perú. Entonces, cuando empecé a indagar, incluso las mujeres me decían que esta era una práctica genuinamente entre mujeres, y yo decía, es un poco raro, porque yo no entiendo, o sea, es decir, la cuestión del machismo, ¿no es cierto?, y del patriarcado nos enseña que hay un beneficio de otro tipo, y cuando ya empiezas a indagar mucho, porque es como las mismas mujeres te lo dicen con una convicción, ¿no?, pero porque no han reflexionado, es como que repiten, ¿no? Entonces a veces tienes que indagar mucho o hacer preguntas de otra índole, o más bien preguntando otras cosas de otros temas, resulta que puedes llegar a eso, ¿no? Pero al final, cuando yo le decía, bueno, pero ¿cuándo fue la primera? ¿Pero qué le decía a tu abuelo o a tu abuela sobre el tema? ¿O qué decían los hombres de tu familia sobre ese ritual? O etcétera, etcétera. Ahí uno empieza a descubrir que en realidad eran los hombres los promotores de esta ideología, porque ellos decían que básicamente si las mujeres shipibas con niños mantenían el clítoris, iban a ser mujeres fáciles, porque iban a tener mayor estimulación o más ganas de tener el acto sexual, ¿no? Esa era una ideología machista pura y dura, ¿no? Que al cortar el clítoris, entonces la mujer iba a estar más tranquila, iba a ser más de su casa, digamos, iba a ser más conservadora. Entonces, bueno, ahí uno va descubriendo esas cosas, pero claro, son temas bien complejos, hay que abordarlos más, con mayor soltura, con mayor investigación, con mucha más profundidad,
Creo que es mucho lo que desconocemos de los contextos y de la historia de esos contextos, ¿no? Porque una cosa es el contexto actual y otra cosa es de dónde, cuándo, cómo vino, hasta llegar a hoy, ¿no? Lo de los Claro, y de tal manera que... Ajá, sí, continúa, por favor. Sí. Sí, lo de Los ronderos. Sí, ya para traerlo al tema actual, me causa bastante molestia que en realidad la primera vez que les interesa este tema a medios locales es en medio de esta desinformación y fake news y el tema de justamente el supuesto secuestro de el periodista en Cajamarca o en La Libertad, no me acuerdo. Pero la cuestión es que en realidad es un tema, como digo, muy complejo. Sí hay cosas que se deben regular, creo yo, que hay cosas que uno tiene, que leyes que se tienen que dar, que tienen que traspasar el derecho consuetudinario claramente, pero también falta una mayor comprensión del derecho consuetudinario. Entonces, y de los contextos en donde se producen estas tradiciones, ¿no? Y de cómo estas tradiciones, cuando son culturales, no van a cambiar porque le cambias la ley. Entonces el trabajo tiene que ser otro, ¿no? Porque uno dice, ya, agarremos al culpable. Claro que se tiene que investigar y todo, pero si es que hay una cultura de violencia, esa cultura de violencia, así cambias la ley, va a continuar. ¿Qué es lo que pasa con los feminicidios? ¿Qué es lo que pasa con la violencia sexual? ¿No es cierto? Leyes hay. Ahora, obviamente las leyes no se cumplen tarde, mal y nunca, etcétera, etcétera, pero la ley en sí no va a solucionar el problema. Si estamos hablando de una cultura, lo que necesitamos es comprender cómo se ha forjado esa cultura para poder desenmarañar y hacer una transformación social para el bien común, ¿no? Sí, yo suscribo lo que dices, realmente es muy importante esto y que se visibilicen estas cosas, que no se escondan, o sea, porque, claro, en las investigaciones va saliendo, pero ¿qué tanto de las investigaciones realmente llega a la gente? ¿No llegan al común de la gente o se quedan en las universidades, en la academia, ¿no? Forman parte de debates y de foros, pero no aterrizan, o sea, en la gente y sobre todo se instalan como parte de la agenda país. No sé si me estoy haciendo, me dejo entender, o sea, porque realmente estos son temas de agenda país. Entonces, yo me imagino que esto que estamos conversando ahora es parte de o posiblemente haya sido parte, ¿no? O soporte de tu tesis o de doctorado, en fin, ¿cuáles son estas conclusiones claves que tú nos puedes compartir de tu tesis doctoral sobre las mujeres, ¿no? Creo que necesitamos mucho de tener esta información analítica, ¿no? Procesada y que realmente nos interpele. Nuestra sociedad tiene que ser interpelada, Alejandra, ¿no? Y creo que estas cosas son importantes. Sí, Alejandra. Sí, totalmente de acuerdo, Gisela, pero claro, también es complejo porque cuando uno, por ejemplo, en mi caso, ¿no es cierto? Yo vengo de haber dedicado prácticamente una década al estudio de esta tesis y que tiene un trabajo de campo exhaustivo, muy grande, y que también hay un trabajo de escritura copioso, son más de 612 páginas, entonces, claro, resumirlas y hacerlas, digamos, asequibles, en un formato más fácil de digerir, pero que pierde profundidad, también es una tarea extra, ¿no es cierto? Y necesita, pues, tiempo, es decir, debate, es decir, que la tesis se publique, que la gente la lea, una vez que lo leen, podemos empezar a debatir. Pero si no se lee, si no se publican, ¿no? Entonces ahí primero creo que hay un problema como de base que tiene que ver con una sociedad que no le gusta estar informada, le da flojera. Es decir, por en Google y hayan
los PDFs ahí, pueda salir, la gente no lee, no se informa, no profundiza, en fin. Tampoco hay tiempo, también hay otras necesidades, en fin, la educación es difícil en este país, pero claro, hay también esa base, es decir, en la televisión no se está debatiendo, no hay programas constructivos, no hay una situación de información. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a conocimientos más profundos, que son más difíciles, si todo el tiempo nos mantenemos en un nivel muy superficial de la información, ¿no? Pero bueno, ya, volviendo a la tesis, para resumir, algo que en verdad es para mí difícil resumir, pero bueno, ahí voy. Vamos a hacer el intento. Creo que una de las conclusiones importantes de la investigación es que el caso de esterilizaciones forzadas tuvo mayores repercusiones en la Amazonía, ¿no? Siempre se creyó que tenía muchas más repercusiones en los Andes. Sin embargo, lo que he podido demostrar es que fue muchísimo más difícil para las poblaciones amazónicas porque tienen menos población, ¿no? O sea, por ejemplo, en Lima se hicieron 60.000 esterilizaciones forzadas. Ya, y quizás en la Amazonía o en Ucayali se hicieron 10.000. Ok, en Lima se hicieron más, ¿no? En Cusco se hicieron 30.000. En Ucayali se hicieron 10.000. Pero finalmente en Ucayali, por la cantidad de personas o de mujeres en edad fértil, la proporción de mujeres afectadas fue mucho mayor. Entonces, eso es algo que habría que contemplar, ¿no? Que la Amazonía siempre está en la vulnerabilidad de la vulnerabilidad, ¿no? Es la voz de su eterno local por sobre todas las situaciones, ¿no? Otro de los hallazgos fue que, digamos que las políticas demográficas en el Perú, al menos de principios de los 90, de finales de los 80, tuvieron una fuerte ideología, fueron como bañadas o muy influenciadas, casi construidas por la ideología castrense de la época, ¿no? O sea, una especie de militarización de los programas de salud en cuanto a su diseño y concepción política, ¿no? Entonces, y en ese campo, el útero de la mujer indígena y nativa se vio como un arma de guerra, ¿no? Fue dentro del proyecto de dictadura de los 90, pero dentro del conflicto armado interno también. Eso no hay que olvidarlo, ¿no? Y si bien fue el último quinquenio, y dentro de lo que se llamó el proceso de pacificación, ¿no? Este proceso de pacificación ya no podía seguir operando con la violencia de la misma manera, ¿no? Entonces buscó otras formas de violencia, y esa otra forma de violencia fue la esterilización forzada, ¿no? Entonces también hubo una feminización del control demográfico. Quedaba clarísimo que el programa no fue afectado de manera paritaria, ¿no es cierto?, entre hombres y mujeres. Era un programa, una política nacional de salud, reproductiva y planificación familiar. Debió haber afectado por igual a hombres y mujeres, y no fue así. Fue completamente focalizado en el cuerpo de las mujeres, y también, evidentemente, en el cruce de género, saberes, culturas que fueron como completamente genocidas. O sea, ahí hubo este fue un programa genocida y eugenésico, y hay que decirlo claramente. Fujimori fue muy hábil, digamos, al momento de plantear, como lo que decía Foucault, ¿no?, la zanahoria y el palo. Es decir, por un lado te pongo el beneficio, la zanahoria, para que tú vayas como detrás de la zanahoria, y por otro lado te doy con palo, ¿no? Entonces, por una parte, él fue muy hábil para proponer beneficios laborales a los médicos, para que pudieran no solamente ganar una cantidad X por cada esterilización que hacían, sino también para poder subir de rango rápidamente y tener mayores beneficios laborales. Pero por otra parte, si es que no lograban entrar en este programa y hacerlo de esa manera tan sistemática y en un lapso de tiempo muy
muy corto, entonces iban a sufrir represalias muy duras que iban desde quedarse sin empleo hasta humillaciones y etcétera, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, significa de que tuvieran que seguirlo, ¿no? Lo cual no significa que tuvieran que seguirlo y digamos, acatar esas órdenes que obviamente iban mal. Alejandra, estoy encantada con de hecho, me compromete a leer realmente tu tesis, no sé si está accesible, o sea, para poderla leer, porque creo que nos ayudaría a generar debates muy buenos, como tú muy bien dices, bueno, leyéndola, ya uno puede hacer incluso hasta preguntas o tener comentarios mucho más atinados, mucho más asertivos, ¿no? Ahora estamos con el tiempo y estoy dándome cuenta que te hice una pregunta que abre cancha para realmente muchísimas cosas. De hecho, lo que acabas de mencionar, por ejemplo, ya es algo fuerte, ¿no? Esta forma, digamos, de trabajar y de meter a médicos para este tipo de prácticas, ¿no? Genocidas, como tú muy bien dices. Entonces, Alejandra, queremos comprometerte para realmente poder desbrozar más esto, ¿no? en otro momento, dedicarle más tiempo específicamente a este tema. ¿Te parece? Y ahora sí, agradecerte muchísimo tu participación, Alejandra. Discúlpame que un gran abrazo. Y muchísimas gracias, Alejandra. De verdad, este tema no es un tema pasado, no es por más que tenga 20 años, sino es un tema muy actual y que debemos tratarlo con toda la seriedad y leyendo realmente, como nos dice Alejandra, ¿no? Lo que significa esta historia para muchas mujeres. Ahora le doy el pase a Zoila, porque ya tenemos a nuestra segunda invitada también, que está ya en el programa Bicentenarias. Zoilita, te doy el pase para la entrevista y muchísimas gracias nuevamente, Alejandra, un gusto conocerte y me será un placer realmente y muy interesada en leer tus publicaciones. Muchas gracias. Hola Violeta, ¿cómo estás? Violeta Quispe, estamos con ella. Hoy día la entrevistamos, es heredera del arte de sus padres, que son las tablas de Sarua. Hola Violeta, un gusto verte, un gusto ver el arte tuyo, tu sonrisa, tu alegría y contagiarnos también de eso. Voy a contar un poquito tu historia para que todos los que escuchan y los que nos ven lo conozcan. A raíz de la muerte del padre de Violeta, o sea, de Juan Gualberto Quispe, y a raíz también, bueno, su madre es Gaudencia Aquilina, que todavía vive, a Gaudencia Aquilina Yupari, pero a la raíz de la muerte de su padre, Juan Quispe, ella toma las riendas de la pintura, y toma las riendas del trabajo que heredó, porque lo vio probablemente desde pequeña. En el 2018 introdujo escenas típicas con animales andinos humanizados, es su contribución, de manera surrealista. En el 19 fundó el taller Viga, que comprende la ruta del arte sarguino en Chorrillos. Ha expuesto en el Museo de Florida, en Estados Unidos, y en dos eventos más organizados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en Mincetur. Su propuesta es visibilizar la concepción y la problemática de género y, bueno, mostrar también el machismo a través de sus obras y visibilizar las reivindicaciones de la mujer rural, en particular cómo trabajan ellas, demostrar que sí las mujeres trabajan en el mundo no capitalino como Lima. Participó en la 8ª Asamblea General de la Convención en la región latinoamericana y el Caribe, organizado por la UNESCO, ONU.
y también junto a su madre ha estado en la campaña Lucha Perú, donde buscó destacar el espíritu, la fortaleza, la reivindicación de la mujer y de la familia peruana. Es una de las ganadoras de varias convocatorias del Ministerio de Cultura. Bueno, todo el resto, todo lo que falta, nos vas a decir tú, nos vas a contar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, querida Zoila, ya buenas noches. Ya estamos entrando a la nochecita. Muy grata, muy agradecida de tu invitación a este bonito proyecto virtual, canal, ¿no? Donde es algo revolucionario también el término revolucionaria, ¿no? El término de bicentenarias, porque normalmente cuando se habla del aporte de la mujer, normalmente le decimos mujer que contribuyó al bicentenario del Perú, ¿no? Le cambiamos un poco el término de género, revelándonos un poco a estos términos de hombre o a, ¿no? Nada, bueno, yo soy Violeta Quispe Yupari, ya has contado un poco un resumen que se podría decir de mi historia, más o menos entrando al 2020, y les voy a contar un poquito más sobre mi vida, el aporte de mi vocación que he dado para con la ciudad de Lima, se podría decir, ¿no? Como representante de un arte tradicional que viene de una comunidad andina que es Arhua, y también obviamente que implica también un aporte muy significativo para mi propia comunidad, mi propio pueblo, ¿no? Quería contar un poco un resumen del arte de Sarwa para que tus oyentes, los que nos pueden ver, puedan conocer un poco el resumen de las tablas de Sarwa, ¿no? Claro, el arte de Sarwa viene de una comunidad que se encuentra a 4 horas de la ciudad de Huamanga. Es una tradición que se le denomina el tabla pacuicuy, donde normalmente se celebra en los meses de agosto y es por la construcción de un nuevo hogar que se identifica normalmente y se plasma la familia, la genealogía de una familia, ¿no? Esa tradición se viene realizando desde hace más de 100 años, se podría decir, porque la tabla más antigua es del año 1876 y hasta el día de hoy pervive, ¿no? Sí, lo que quería un poco contar el crecimiento de mi carrera, cómo es que me pasé de plasmar un arte tradicional como artesanía, arte utilitario, a querer innovar en el tema de género con mensajes muy aportativos a la sociedad, ¿no? En términos se podría decir, un arte de rebeldía, ¿no? Donde normalmente cuestionamos el término del machismo en la comunidad, ¿no? Y también cuestiono y hago un análisis desde la propia comunidad, cómo es que yo lo veo desde aquí como una chica que creció con mucha influencia de la ciudad de Ayacucho, la comunidad andina, pero aquí en la capital. Miren, ya, les he contado un poco en resumen del arte y quiero contarles un poco, yo crecí rodeada de padres migrantes en la capital, que vienen con todos estos anhelos y sueños a una capital huyendo de una época muy fuerte que en ese entonces azotaba a la comunidad de Ayacucho, que es el terrorismo. Mi padre huye porque era un... Espérate un ratito. ¿Ese es tuyo? ¿Es tu obra? Sí, esa es mi obra, esa es mi obra. Oh, yo lo he encontrado a través de esta empresa alemana, ¿cómo se llama? La operación de Get, a través de Get. Lo tengo súper guardadito, bien organizado. ¡Oh, qué bello, sí, qué bello! La igualdad sí, hasta que se haga costumbre. Eso es hasta importante. que la igualdad... Sí, Una vez que sí, justo... vamos a la igualdad, mira, el país va a caminar de otra manera. Cuéntame, Y fue un proyecto súper bonito, para contarte un poco sobre la obra. Este proyecto fue súper bonito, fui convocada por una querida amiga que también se dedica al arte, Clara Betts, que me invita a este proyecto que estaba organizando el Instituto Goethe para ver el tema de la lucha de los derechos de la mujer, el término de la igualdad y la equidad sobre nuestros derechos y el aporte que nosotros significamos para la ciudad, para la humanidad, ¿no? En este caso nos brindaron capacitaciones claro, donde se hablaba, claro. Este arte está ahora en calendario y el Instituto Goethe lo ha pasado a tutti li mundi. Es un calendario, o sea,
toda, no sé, ojalá que haya pasado más de 5.000 personas. Continúa, por favor, discúlpame. Sí, y también Get, o sea, también me solicitó la autorización para que la muestra en la Galería de Alianza Francesa puedan tomar el nombre de la muestra con el nombre de mi obra, ¿no? O sea, fue algo muy significativo porque la frase fue muy potente. La obra se llama Sí, Calpaguarmi, sí. claro. Pero un poquito soy la para resumir un poco del crecimiento que tengo con mi carrera. Por ejemplo, esta obra, ¿no? Se podría decir que es una chica que era introvertida, que era muy temerosa de salir al público exterior, poder hablarte y hablar delante de muchas personas sobre mis tradiciones y poder cuestionar ciertos roles que las mujeres ejercemos en nuestro espacio como el arte y cómo se podría decir que esta es una Violeta antes de salir, se podría decir sobresalir. Pero básicamente yo agradezco mucho las capacitaciones porque las capacitaciones me enseñaron muchísimo. Y esto se va directamente a las instituciones y hay algo muy especial en que yo tengo que hacer mención porque la UNESCO y la institución ASPEN fueron uno de los pioneros en que nos dieron a nosotras capacitaciones a todo lo que es la ruta de arte sarguino que vivimos aquí en Chorrillos. ¿No? Sí, nos dan capacitaciones y es ahí donde yo realmente tomo la importancia de decir qué importante es transmitir este legado desde la voz de una mujer, desde una generación, una nueva generación. En ese Claro. entonces, porque te contaré, tengo el orgullo de decirte que mi madre, la maestra Gaudencia, es parte de la primera generación de mujeres pintoras. Hablo de una generación muy corta de mujeres que han aportado al arte sarguino, ¿no? Porque normalmente en la comunidad de Sargua, el arte de Sargua o esta práctica era prohibida ser realizada por niños y por mujeres, Por donde se mujer. restringía, nos limitaban, se podría decir. ¿Qué es lo que pasa? Esta cierta, una cantidad de las comunidades decide migrar a otro espacio y es ahí donde por fin se podría decir que se puede permitir el ejercicio a la mujer a realizar esta práctica, ¿no? Esta tradición, este Ujú, patrimonio, ¿no? ujú. Pero yo te voy a hacer un recalco así bien interesante, porque era como una empresa familiar, donde todas las obras pasaban de mano en mano, era como una fábrica de arte, de Sarwa, se puede decir, ¿no? Había un diseñador que era mi padre, el maestro Juan Gualberto, y después pasaba a las manos de las mujeres que se dedicaban al relleno, al rectificado, y después ya a otras manos que era el acabado. Por ejemplo, ahí está mi madre, ¿no? La pequeña niña que está lactando soy yo. Estoy lactando el arte de Sarwa de mi madre, ¿no? Desde muy pequeña, desde Ah, claro, y por ejemplo ahí están las mujeres en el relleno. ¿Qué es lo que pasa en ese entonces también, tanto como en la propia comunidad cuando se realizaban las tablas tradicionales? La firma de las tablas de Sarwa siempre iban acompañadas del nombre propio del varón. Se decía, por ejemplo, dedico esta tabla de Sarwa a mi compadre por el techado de su casa de Juan de tal, con apellido completo, y le ponía a las mujeres como un complemento y esposa, ¿no? Como siempre normalmente se realizaban las invitaciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Que cuando venían otras generaciones en esta nueva casa, el nombre de la mujer se perdía en el tiempo. No se ujú. sabía quién era tu antepasada, quién era la mujer que quizás gestó a tu nueva generación y que es parte de tu pasado. Los nombres de las mujeres desaparecían, como lo ha sido también parte de nuestra historia como el Perú, ¿no? Y ¿qué ocurre aquí en la capital? Forman esta empresa familiar, pero las mujeres también son partes, pero igual no son las que salen al frente con el arte de Sar. Yo valoro mucho el tema de la representación que dio el maestro primitivo de Banán Poma, que fue uno de los pioneros también de tablas de Sarwa. Igual mi padre, que también fue un representante muy conocido, hasta que obviamente partió de este mundo terrenal, pero ellos eran los representantes, pero las mujeres eran mano de obra, ¿no? Ya, ya. Sí, a raíz de la muerte, del fallecimiento de mi padre, que es en el año 2007, todas las familias empiezan a formar sus talleres familiares. Y ahí te Ya, puedo decir también con mucho orgullo que mi madre fue la primera mujer sarguina en fundar su propio taller de Sarwa, de las artes de Sarwa y como difusora, ¿no? Yo la considero a mi madre es una maestra, pero es una maestra multidisciplinaria porque no solamente se dedica al arte de Sarwa, sino que ella es también
confecciona el arte textil de la comunidad de Sarwa, es cantante, ella compone cantos en quechua, ¿no? Ella como que es revolucionaria en todos los aspectos, se podría decir, ¿no? Y bueno, ella es una gran influencia para mí. Y bueno, a raíz de eso, cuando ya formamos a tener nuestros propios talleres, ya podemos tener el derecho, se podría decir, y tanto este espacio de que una mujer pueda firmar una tabla de SAT con un nombre propio, ¿no? Maestra tal. Por ejemplo, aquí las capacitaciones, es muy fundamental. Ahí fue donde nos enseñaron el real valor del patrimonio de lo que nosotros somos herederas. Eran meses antes de que las tablas de Sarwa fueran declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Nosotros justamente en la parte de atrás estábamos viendo las representaciones de cómo nosotros queríamos ver, cómo nosotros nos veíamos como marca y cómo era el valor de poder seguir representando el arte de Sarwa desde nuestras propias propuestas, ¿no? En la cual yo agradezco mucho. Por ejemplo, en ese taller estaban involucrados la institución de la Embajada de Australia, él es el ex embajador, que su nombre es un poco complicado, que la verdad no me acuerdo, y Marc, su apellido es un poco complicado, pero estaba justamente también en la dirección de la UNESCO de la doctora Magali Robalino, que la cual le prestó mucho interés en querer capacitarnos a nosotros como Ruta de Arte Sarwino, organizarnos, porque había ciertas rencillas como familia que nosotros a veces teníamos como parte de problemas internos, y ellos fueron los que nos unieron y nos dieron a reconocernos, a unirnos de forma pacífica, se podría decir, y poder seguir adelante con la transmisión de los saberes, ¿no? También, y después de eso, quiero contarles, acá empieza, después de unos meses, empieza el tema de esta controversia que hubo de una serie de tablas, no sé si has escuchado, de las tablas de Sarwa, que era el Maipiras Causa, ¿no? Donde una persona pretendió difamar para mí las tablas de Sarwa diciendo que era apología al terrorismo, siento que solamente se contaban las experiencias vividas de una comunidad en la cual se sentía entre la espada y la pared, ¿no? Pero bueno, en ese entonces ya se declara las tablas de Sarwa como patrimonio cultural, pero acá yo quiero también recalcar algo muy valioso, querida Zoila, en parte de como el crecimiento de las tablas de Sarwa. Mi madre fue invitada a una muestra colectiva de un grupo y es buenísimo, sería buenísimo que también le hagan una entrevista porque es lo máximo ese colectivo que se llama Trenzando Fuerzas. Mi madre me decide llevar, porque yo hasta ese entonces me dedicaba a lo que es artesanía, justamente a eso, ¿no? Al arte utilitario, al arte tradicional, donde plasmaba lo típico de la comunidad, que es la genealogía de la familia, las actividades más comunes de la comunidad. Pero ¿qué es bien? Entro a este mundo maravilloso donde mi madre fue invitada y encuentro un colectivo de muchas mujeres, tantas mujeres a las cuales yo respeto muchísimo, como la maestra Olinda Silvano, que es una lideresa de la comunidad de Cantagallo, la hemos claro, ella, por ejemplo, que es una guerrera a capa y espada, ¿no? Que guía a toda su comunidad para salir adelante con su arte, en un espacio que es muy complicado de luchar con el tema de la poca economía de las mujeres, porque allí hay muchas mujeres, ¿no? De la violencia económica que las mujeres vivimos. Y también está la maestra Chelita que sigue rescatando telares que se están perdiendo en el tiempo. O sea, muchas mujeres, Julia Salinas, Patricia Orbegoso, que son artistas que cada una de su propio enfoque hacían algo que para mí, yo sí encontré revolucionario y algo maravilloso, que eran desde sus propias prácticas, exigían un derecho al derecho de la mujer, ¿no? O luchaban contra la violencia de género. Y yo decía, ¿por qué no puedo hacer yo eso con mi patrimonio? ¿Por qué yo no puedo expresarme mediante mis pinturas a lo que yo no considero justo, ¿no? Y bueno, y fue cuando yo ya dije, no, de utilizar esta vocación que mis padres me han legado. Por ejemplo, hay muchas obras con el tema, y empecé con mi primera obra, y justamente la que está detrás de mi madre,
y también agradezco mucho al estudio, la tesis de Alejandra, porque me inspiró muchísimo para el tema, porque esa obra fue la primera que se hizo, se presentó en una manifestación multitudinaria de mujeres en el Parque Kennedy, de Un violador en tu camino, en la performance en 2019, en diciembre, en la cual junto a mi madre y junto a mi tía, fuimos a esta performance a exigir el término de que no nos vulneren nuestra integridad, no seamos violentadas, y en mi caso también, quizás viviendo experiencias que no quisiera que se volvieran a repetir. Y yo creé esa obra que se llama Warmi Quejaku, que significa queja de mujer, ¿no? Sí, Fuimos los trajes tradicionales, en un grupo donde nosotros de verdad fuimos con mucho temor, porque las mujeres de estos colectivos son muy cerradas a veces en términos, pero nos recibieron muy bien y dijeron, no, ustedes pónganse aquí y nos van a representar, porque fuimos en representación de las comunidades andinas, donde normalmente el término de violencia de género no existe, eso o es ignorado o es problema familiar, nadie le presta atención. No te metas porque eso es problema familiar, ¿no? Como para motivar a las mujeres a que también no se queden calladas, que exijan sus derechos, y su aporte es valioso en cuanto a sus familias, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una foto, ¿no? Irónicamente atrás una mujer con su dorso semidesnudo. En esta obra, por ejemplo, plasmo denuncias, porque es como un arte y denuncia muy potente y frontal, donde hago una denuncia del pasado, exijo algo para denuncias del presente y exijo algo para el futuro. Si ustedes ven la obra de cerca, ven, por ejemplo, el término de las esterilizaciones forzadas. La justicia que hasta el día de hoy no se encuentra, ¿no? Porque esta mujer tiene ensangrentada entre las piernas, ¿no? Tiene sangre que corre en sus piernas. En su pañueleta, por ejemplo, exige la educación sexual, a la educación sexual, que todos los jóvenes a hoy en día, que he visto la última noticia, en que nos están queriendo negar eso para nuestras nuevas generaciones. Y el término de las denuncias de sentirse libre con nuestros cuerpos, de no ser cuestionadas por querer ser libres y hacer lo que querramos. Por ejemplo, ahí al costado, en esa obra, es una denuncia, y es algo realmente que yo lo vi, por ejemplo, en la puerta de Huancapi, que es el lugar donde se hace denuncias en la comunidad de Ayacucho, en la provincia de Víctor Fajardo, que solamente una puerta así olvidada, con este papelito que ya se estaba despintando, y algo muy fuerte que decía, solo en la provincia de Víctor Fajardo hay un alto índice de violencia y la mayoría son a menores de edad, ¿no? Y ¿quién hacen algo? No se hace nada. Este papelito que la verdad es que wow, qué fuerte, ¿no? Es algo fuerte porque hasta hoy en día las autoridades no prestan atención a estas comunidades alejadas. Se negocia con las violaciones, se negocia con el tema del embarazo, que las hacen casar o les hacen pagar. Yo he visto y he escuchado de casos que hasta negocian con el término de tierras, ¿no? No me acuses si yo te doy tal. Y los padres se quedan callados porque reciben algo y nadie hace por esa víctima que está vulnerada, que se siente mal, ¿no? Claro, totalmente. Sí, Sigue. Nos estás dando una clase de género, de violencia, de prevención. Excelente, mi querida Violeta, excelente. Tiempo que no escuchaba un tema completo. El arte, violencia, soluciones, ¿no? Y coraje de las mujeres andinas. Sí, ciertamente. Para mí yo creo que el arte es una herramienta poderosísima para poder educar, para poder exigir derechos, ¿no? Por ejemplo, esa obra también es muy significativa para mí, cuenta un poco del emprendimiento, de la resiliencia de dos mujeres que vivían del arte y se veían en tiempo de pandemia en una incógnita de qué íbamos a hacer, qué va a pasar con nosotras, y surgió este emprendimiento de las mascarillas con arte,
que la primera es otra foto, bueno, es otra foto donde la primera mascarilla que yo hice, y no sé dónde están, pero era una mascarilla, querida Zoila, donde me tomé una fotografía con mi madre, mascarillas pintadas a mano con el arte patrimonial, con obviamente los materiales requeridos, y la mascarilla decía ni una menos, ¿no? Fue la primera mascarilla que yo hice, en la cual esa fotografía en Facebook se hizo viral, tuvo más de 8,000 compartidas. Como puedes ver, esta foto fue la segunda foto, que es una mascarilla de arte textil, tuvo más de 1,100 comentarios, 1,100 compartidos, 1,100 comentarios, o sea, mucha gente que les había gustado el término de que dos mujeres siguieran luchando por su sueño, por querer continuar con el arte y que no se rendían ante las adversidades, ¿no? Y la mascarilla esta fue potente porque considero que en ese entonces había mucho tema de decir, yo vi en las noticias que decían las denuncias de violencia han bajado en este tiempo de pandemia. Perdón, yo decía, yo no considero que hayan bajado. Yo considero que las mujeres que han sido violentadas están con su violentador, con puertas cerradas, no pueden ni siquiera ir porque no podíamos salir a ninguna parte, ¿no? Y creo que toda esta muestra, toda esta propuesta me ha llevado a conocer a personas muy valiosas. Por ejemplo, ahí es el director de la editorial Santillana, ¿no? Que vino a visitar porque quiso conocer mi trabajo, le gustó mi propuesta y ver como un término educativo, ¿no? Incluyó su aniversario de Santillana, una tabla pintada desde la perspectiva de género, donde quiere mostrar todo lo que las mujeres como término de educación han aportado a nuestro país. Y bueno, vino con su esposa y su hija, que también son activistas, ¿no? Su hija vive en México y dice que ella también lucha desde ese espacio para ver el tema de la igualdad de género y la lucha contra la violencia de la mujer. Ahí está mi madre también presente como parte de la primera generación, una representante digna de las artes de Sarwa, ¿no? Y bueno, eso es un poco de mis propuestas. Si te contara más, que ya soy todo lo que ves ahí, por ejemplo, las obras. A este es el colectivo Trenzando Fuerzas, por ejemplo, ¿no? Ahí se encuentra Liliana Ábalos, que es una artista de serigrafía, la maestra Chelita, y ellas son las que prácticamente a mí me inspiraron a continuar como ya desde una perspectiva de género mi arte de Sarwa, ¿no? Y hago como que denuncias más directas, como por ejemplo romper la excusa de la tradición para mantener estereotipos, que es una frase valiosísima que yo siempre digo, ¿no? Muchas personas en la comunidad de Sarwa seguimos manteniendo tradiciones, las nuevas generaciones, y sin saber el real significado, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo te puedo contar, por ejemplo, de esta muñequita, ¿no? Ella es un personaje, como tú puedes ver, es un personaje femenino, que sí. es una muñequita que todos los años se hace presente en los meses de carnavales, por ejemplo, ¿no? Y se le llama, ¿sabes cómo se le llama? Se le llama putafina. La putafina. ¿Ya? Ajá. La putafina tiene la escenificación de la tradición es súper bonita. Tú lo ves y vas a decir, ay, qué bonita tradición, es lo máximo, ¿no? Porque la campona, y acá tengo la obra justamente de esta muñequita para mostrártelo, ya que no podemos mostrar la PPT. Sí. A ver, por ejemplo, esta historia de la putafina se cuenta, por ejemplo, desde esta parte de acá, que Sí. es una pastora que se dedica al pastoreo de los animales en la puna, que muy rara vez baja a la comunidad, ¿no? Ya. Como ella vive en un lugar alejado y no conoce de maldad, se le podría decir, los hombres cazadores, los pastores van, la enamoran, la engatusan con engaños, y esta mujer se entrega a ese hombre, se puede decir, ¿no? Se entrega porque desconoce mucho de la maldad de la parte de las ciudades, digamos, ¿no? Y después esta mujercita fue muchas veces también violada, pero hay una de esas, esta mujercita se enamora y baja a la comunidad a buscar ese amor. Al momento de bajar de la comunidad,
lo que encuentra en esta comunidad es mucha violencia contra ella, acoso por la sobrevaloración de su belleza, culpa que ella no tiene, culpa de tener un aspecto físico que quizás genere atracción por los hombres solteros y casados, y también envidia de las propias mujeres. Eso yo también cuestiono mucho el término en que entre las mujeres no solemos ser sororas, se puede decir, ¿no? Solidarias, no nos apoyamos. Culpa por ejemplo, un caso, ¿no? Una mujer, un hombre engaña a una mujer, la culpa la tiene el amante, no el hombre, ¿no? Por ejemplo. Y siempre culpan a la mujer, ¿no? Ahí cuestionan también justamente las mujeres la critican, la maltratan, y fue tanto el maltrato de ella que la mujercita perdió la cordura. Y empezó a decir a toda la comunidad, si tanto me quieres, si tanto me amas, bésame la boca, bésame el trasero. Esta mujercita empezó a perder la cordura, y hoy en día, por ejemplo, la campona que está acá, que es la que aparece todos los meses en febrero, el campo y la campona, por ejemplo. El campo, el varón, siempre va con su animalito cargado, con su animalito que representa al animalito que esta mujercita pasteaba. Y van como animalitos salvajes corriendo por toda la comunidad, y el varón que está con esa vicuña tiene la libertad de poder ir a cualquier mujer y levantarla contra su voluntad de la chica, y levantarla manosearla, ¿no? Porque es tradición. Y después las personas se ríen y dicen, obviamente hay tocamientos indebidos en esa escena, ¿no? Obviamente las personas no cuestionan eso, es una tradición. Y dicen, ya el próximo año vas a tener tus hijitos vicuñas, vas a tener tus hijitos llamitas, porque ya saliste embarazada, porque te violaron de forma simbólica, ¿no? Ya. Y ella es la puta fina, que cada vez que la campona va le hace besar la boca y le hace besar el trasero, le hace oler el trasero a los hombres, ¿no? De ahí viene esta leyenda, ¿no? Donde yo digo, ya cuestiono todos estos términos de cómo hemos venido arrastrando el término de el micromachismo, donde normalizamos ciertas conductas y decimos que esto es normal, ¿no? Si un hombre te pega, déjate porque es normal, hijita, ¿no? O sea, escuchar tantos comentarios de que una prima se casa y que diga, no, si te pega tu esposo, tú tienes que dejar porque es así, ¿no? Y eso no es así, no es así. Una relación sana no se trata de que tú tienes que soportar, sino se basa en el respeto por tus derechos, por el aporte que tú puedes dar en esa relación, ¿no? Pero ya ahí ya nace, por ejemplo, de esto, la equeca. La equeca, que quizás ahí en algún momento va a salir la obra, que es una equeca sarguina, donde también cuestiona el término de la representación de la mujer en las comunidades andinas. Sí. No sé si tú habrás escuchado, querida Zoila, que ponemos el término de la muerte y la mala suerte en género femenino. Pues en Sarwa también se viene arrastrando esas cositas que yo lo tomaba de verdad como algo natural. Cuando yo salía a la primera hora de la mañana, mi mamá me decía, si nos cruzamos, la primera persona que nos cruzamos es hombre, nos va a ir bien. Pero si nos cruzamos con una mujer, mejor no hay que hacerlo porque nos va a ir mal todo el día. Exactamente. Y yo crecí con eso, pero después empecé a cuestionar. Yo cómo me ven a mí, las primeras personas que me ven como algo, como un gato negro, ¿no? Que voy a dar mala suerte, que voy a dar, no le voy a causar éxito con mi presencia a nadie. Y eso está mal, cuestioné eso. Y ahí creé la Equeca, ¿no? Que es este mismo personaje, pero que justamente también cuestiona el término de la Equeco convencional que hace su aparición todos los años, ¿no? Que obviamente también viene esto de una historia muy significativa para mí cuando yo buscaba una representación, porque yo soy
muy espiritualista para los años nuevos, digamos, ¿no? Y me gusta comprar mis cábalas, mis inciensos para limpiar el aura. Y empecé a preguntar cuando iba a comprar mis cábalas por una equeca mujer, y el vendedor me dijo, Claro. la mujer, pero ¿para qué una mujer si las mujeres dan mala suerte? Uy, uy, uy. Ya, Y tú ves ahí todo, cuando ves todas las imágenes, todo lo que se usa para justamente dar buena suerte. Ese era el año del toro todavía. El toro bien significativo con su miembro viril bien grande, el Buda que es hombre, todo en masculino, nada que represente a la femenina. Y yo dije, claro. ¿qué está pasando acá? Entonces, yo estoy arrastrando y sigo todos estos parámetros que me marca la sociedad y que me digan que la mujer da mala suerte. Yo dije, perdón, yo soy artista, yo soy creadora, yo puedo crear mi propia imagen o mi propia representación de prosperidad. Claro, Y claro. ahí surgió la Equeca Sarwina, ¿no? La Equeca Ajá. Sarwina, donde está justamente esta putafina que es ya independiente con sus pertenencias, tanto económicamente, de decir dónde ir, a dónde voy, no voy a vivir solo en la puna, si quiero me voy de viaje, si quiero estudio, porque yo sí considero que el estudio es la base de toda independencia para las mujeres. Siempre que lo digo, lo trato de decir, porque es importante informarse, leer, poder estudiar ciertas cosas, ¿no? Es un Ex- poco de lo que ha ido mi carrera, querida Zoila. Si te contaría mucho más cosas sobre mi obra, pero es solamente un poquito, ¿no? Un poquito de lo que he hecho. Estoy súper admirada. Y yo he visto el diseño de la equeca. Alguien me dijo, hay equecas ahora. Sí, me lo enseñaron rápido y yo dije, qué bárbaro. O sea, lo vi y después como no lo tuve en físico, me olvidé. Pero todo lo que tú narras, realmente, por un lado es experiencia vivida y por otro lado es parte de la formación en la que andas. O sea, tu curiosidad artística ha roto moldes establecidos y está en plena prosperidad, digamos así, creativa, ¿no? O sea, Uh-huh. te felicito, eres una de las bicentenarias que nosotros siempre hemos señalado, ¿no? Ahí está la queca, claro. Eso me lo enseñaron, pero así rápido. Me dijo, mira, ya hay quecas. Sí, bueno, esta es la Equeca, ¿no? La pionera, se podría decir. Ahora ya estoy en una trilogía, que esto, por ejemplo, la hice en el 2021. Y esta, ya, por ejemplo, ya que un poco cambio el formato del nombre, le doy otro renombre que es la Bruqueca, a la la, bruqueca. bru, la Que, oh, Bruqueca Sarguina, que prácticamente me represento yo en esta obra, porque soy yo tal cual, ¿no? Es una bruqueca, porque también surgió un poco ahí está, perfecto, esa obra, ¿no? bien. Surgió un poco de mi lectura de un libro que dice, las mujeres buenas van al cielo, pero las mujeres malas van a todas partes, ¿no? Y ahí, porque en ese libro, claro, ahí en ese libro cuestionaban ciertos roles que las mujeres nos obligan a tener como lo que es lo correcto de una mujer, ¿no? Claro, Ser la mujer ama de casa perfecta, que tienes que atender a tu esposo porque es tu obligación, más no es porque te nazcas, es tu obligación como mujer. Y yo le digo, pero qué raro, a mí no me gusta ni cocinar, no me gusta ni atender, a mí me gusta trabajar, me gusta generar dinero, me gusta estudiar, prepararme, todo lo contrario que lo que hace, entre comillas, una mujer correcta o una mujer perfecta. Y bueno, entonces esta soy yo, esta bruqueca soy yo que ya innova, por ejemplo, de lo que es el instrumento musical sarguino, que es el chinlili, ya no es un instrumento musical pero es sarguino, una guitarra. es una guitarra eléctrica, ¿no? Que ya me voy para otro lado, que tiene su megáfono, porque te contaré que varias veces he ido con mis obras a manifestaciones, como existe también una obra del Warmi Quejacuy II, donde participé
porque yo estaba en contra de un partido político que la verdad me parecía una tontería que esté postulando a la candidatura de la presidencia y no estaba de acuerdo e hice escuchar mi voz, la expresé mediante mi obra, ¿no? Por eso el megáfono, porque suelo unirme a estas manifestaciones porque siento que es la única forma de poder exigir nuestro derecho y estamos en nuestra libre expresión para poder realizar, ¿no? Con mi sombrero, con mi minifalda, porque tengo mi foto de portada donde muestro todas mis carnes si yo quiero y sin temor a que me cuestionen, porque soy yo, es mi cuerpo, nadie me va a cuestionar, ¿no? Con mi tabla de Sarwa, y es más, gané con la de Keka Sarwina, la de Keka Sarwina, gané mi beca también, donde estudié gestión cultural, una beca que postulé que estaba brindando el Mali y el museo y la UNESCO, perdón, ¿no? Y donde la gané. Entonces, quiere decir que sí da muy buena vibra Keka, ¿no? Ya con su sombrero, porque desde muy pequeñita yo he crecido, como he sido un poco bastante rebelde en términos de cuando me mandan, ¿no? Siempre me han dicho con este término, eres una bruja, porque nunca haces caso, tú eres una bruja. Pues a mi sombrero de bruja, toda orgullosa, ¿no? Pues eso es un poco... Mira, mi bolsa de raza. Felicitaciones, eres parte de las bicentenarias que no se dejan, no se quedan atrapadas por el pasado tampoco. Te agradezco muchísimo, yo creo que siempre es bueno repetir, porque acá nos ha faltado más cosas, tú tienes más artes, hubiéramos querido verte pintando, pero ya sabemos que lo haces, y felicitaciones. Y yo creo que tú inspiras a las demás personas. Por lo menos a mí me has inspirado con el calendario que el GET me mandó a mí, donde dice sobre la igualdad. Todavía la igualdad. Cuando tengamos toda la igualdad, ese día podemos estar tranquilos, ¿no? Ese día podemos vivir. Mi querida Violeta, felicitaciones, muchas felicitaciones. Yo espero que vas a tener muchos éxitos. Estás empezando a vivir, Violeta, estás empezando, tienes un montón, tienes una vida por delante y todos los días para ti es magnífico por las obras que haces, por la capacidad creativa que tienes. Felicitaciones. Unas palabritas para las jóvenes como tú, para las mujeres jóvenes que te escuchan, unas palabritas. Y terminamos. Muchas gracias por la invitación, querida Zoila. Lo único que yo le puedo decir, siempre van a encontrar limitaciones las personas, las mujeres más que nada. La cual igual a mí también me he encontrado muchas limitaciones en cuanto a expresarme mediante mi arte, propios de mi comunidad, cuestionamientos, pero yo tengo una frase, ¿no? No vivo de ellos, ni ellos viven de mí, así que ellos no tienen por qué influir en mis decisiones. Yo me creo un camino, estoy innovando, estoy revolucionando en una apuesta de arte, lo cual genera también interés en términos de estudios, en términos de generar interés por la propia comunidad, y ese es mi aporte para ellos, porque también inspiramos a otras mujeres de la comunidad de esa forma. Y así que como todas las chicas pueden ser revolucionarias en todo lo que ellos hagan y pueden generar una inspiración significativa para las nuevas generaciones, porque mientras más mujeres valientes seamos, las demás mujeres que van a venir detrás de nosotros van a ser más aguerridas que nosotros. Y ese es el aporte que nosotros podemos dar. No tengan miedo, sigan luchando, porque el término de las metas y los miedos y los sueños se luchan y es como un escalón que va subiendo y te va llenando de satisfacción. Eso es lo único que yo puedo decirles, querida. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad, mi querida Violeta Quispe, de Sarwa. Yo te digo Sarwina. Tupananchiscama, hasta que la vida nos vuelva a encontrar. Un abrazo. Un abrazo. Hemos estado totalmente, yo he estado impactada por Violeta Quispe de Sarwa. Realmente es una magnífica pintora, creadora, es la juventud revolucionaria del arte. Ha sido un grato placer, amigas, amigos, amigues, de tenerlos en estos momentos con Bicentenarias en su 20º programa.
Agradecemos a BIS Televisión por el apoyo que nos da con su programa, a Percy, a Néstor Becerra. Un beso desde acá a los dos, porque realmente son magníficos. A Paola, que está con nosotras, por su apoyo en las diversas difusiones que tenemos y los armados de los flyers, etcétera. Y a nuestro equipo de investigación, que está un poquito flojito esta vez, pero que se va a poner fuerte la próxima. Agradecemos a todos y un beso y un cariño a todos. Abrazos, abrazos, abrazos. Gracias, hasta la próxima. Los martes de 5 a 6 de la tarde. Y los viernes también, viernes de 5 a 6 de la tarde.